día, les damos la bienvenida a una nueva edición de este espacio, en nuestro segundo año junto a ustedes. Les invitamos a compartir 60 minutos de información, opiniones, análisis, intercambio y reflexión sobre nuestro acontecer político y social. Con una mirada comprometida y haciendo especial foco en las temáticas departamentales y municipales de nuestra capital, comienzan a oírse una vez más Voces de Montevideo. Preguntarnos qué fue de la vida. Vienen cielos, vienen fuegos, viene a amar, viene a amar, viene a amar este Montevideo. Buen mediodía a la audiencia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía, Adrián, buen mediodía, Majo, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy buenos días a todas y todos los que nos están escuchando. Acá estamos con mucha noticia para el día de hoy. Muy buenos días a todos y a la audiencia en particular. Bueno, muy bien, hoy el programa número 73 que estamos arrancando de Voces de Montevideo, en un día especial, no como el año pasado. A ver, vamos a aclarar. Hoy es 20, o sea, mañana es 21, que es el aniversario de nuestro partido, del Partido Comunista de Uruguay. Y el año pasado nos cayó justo el 21, exacto, el programa. Así que, mirá, me acuerdo que fue el programa 21, el día 21 de septiembre del año 21. O sea, estaba todo concadenado. Sí, sí. Que no tenga nada que ver con la cábala, nada. Nada este año no tiene nada que ver porque hoy no es ni 21, ni es el programa 21. Ya han pasado 52 programas en este año, o sea que estamos en el programa número 73. Qué increíble, ¿no? Sí, qué lindo. Parece mentira, como ¿no? la matemática no falla. No falla, la matemática es increíble. Sí, porque claro, justamente, ¿no? 52 y 21 son 73. No, impresionante. No hay chance. Qué bien andan las cuentas. Sí. Bueno, está muy bien. Bueno, dale. ¿A quién qué hago? ¿A dónde me estás mandando? Perdón, dijimos que después que se cortó el pelo nuestro querido compañero Daniel quedó como ahí. Para no olvidarnos, damos el número de celular para que se comuniquen con nosotros. Me parece bárbaro. 092 41 1001. Ahí van llegando todos los mensajes para el sorteo que se va a hacer. No, este próximo programa todavía no. El siguiente, dentro de 15 días, o sea, dentro de 14 días, en realidad dentro de 2 semanas, vamos a estar sorteando el libro, que después León nos va a recordar cuál es. El gran libro. No, es bueno. Suspenso, puntos suspensivos, claro. El libro. Para darle emoción. Y hablando de León, ya nos vamos a la música que precede a su columna Apuntes de nuestra memoria. Bueno, y estamos de nuevo aquí, ya introduciendo, saludando a nuestro querido amigo León y bueno, preguntándole qué estábamos escuchando, León. Muy contanos. buen mediodía para toda la audiencia. Hoy, bueno, vos me estabas diciendo los programas anteriores que había venido muy flojo en cuanto a música. Sí. No flojo, digamos que no en tu estilo. Bueno. O sea, este es más tu estilo. Lo otro también es mi estilo. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, no estoy tan identificado con ese otro género musical, pero bueno. En el día de hoy estábamos escuchando una banda brasilera, Ratos de Porao,
Ajá. con su tema Expreso da Escravidão. Sí, mira que cómo quedó, estamos para el portugués. Sí. quedó clarito. Al escucharla se entendió perfecto. eso. Bueno, no, hay que, hay que Y afinar el traducido, oído. digamos que una rápida traducción. Esclavitud Express. Ah, y mira. habla sobre la situación de los latifundios en Brasil. Mirá, qué lindo. Así que digo, bueno, Tremendo. como siempre digo, abajo de todos los gritos, las voces Sí. guturales, la guitarra Hay un distorsionada, mensaje. traemos mensaje, a Muy pesar bien. de que por ahí no parezca. Igual no lo entendimos porque el lo portugués no es escuchamos después. nuestra lengua materna, pero bueno, Bueno, en fin, Pero aprendemos, siempre decimos que con él aprendemos Muy la historia y bien. también la no música. hay duda. Bueno, Bueno, vamos a cerrar el ciclo, Vamos digamos, a cerrar ¿no? el ciclo que habíamos iniciado a principios de septiembre, en el mes Ay, aniversario del partido, y habíamos tomado como marco para hacer las columnas la primera etapa de desarrollo del partido, aquella que había... O sea, desde el proceso definido- previo a la fundación claro. hasta... Lo que había definido Los primeros Arismendi años, ahí está. en la revista Estudios. Y hoy vamos a Hoy vamos esos años. a cerrar y ya después pasaremos a otros temas. Bien. Entonces, habíamos quedado en el programa anterior a las puertas del golpe de Estado del 33, de marzo del 33, Sí. que dio el presidente Gabriel Terra, con el De apoyo verdad. de los sectores más reaccionarios del Partido Colorado y del Partido Nacional. Y de la oligarquía que había hecho su... Sí, de su cuadrito ahí, ¿no? el Comité de Ese Vigilancia comité. Económica y toda esa gente muy, muy maravillosa, llamémosle. Pero bueno, entonces el golpe, como decíamos, contó con el apoyo del sector mayoritario del Partido Nacional y los sectores antiballistas del Partido Colorado, y además contó con el beneplácito y fue felicitado por 2 embajadas. ¿A qué no adivinan cuáles? A ver, déjame Ah, sí, pensar. para- Estados a ver, Unidos puede Estados ser una... Unidos. Exactamente. Y Bien. Finlandia. No, y Gran Bretaña, que era la otra Sí, potencia claro. imperial Exacto. que tenía sobre todo hegemonía en Sudamérica todavía en este Y en momento. el Río de la Plata en particular, ¿no? Claro, fue y vamos a hablar de eso hoy, porque vamos a hablar de la dictadura de Terra y la diplomacia del anticomunismo en el año entre los 30 y el 35. Ahí va. ¿no? 26 y 35 para ser más exacto. Pero bueno, a raíz del golpe de Estado se desató una fuerte represión contra todos aquellos que estaban en contra del mismo. Seguro. Según datos que saqué del libro de Francisco Pintos, Historia del Movimiento Obrero en Uruguay, el Socorro Rojo, aquella organización que habíamos Sí. hablado, estimó que de marzo a septiembre del 33 se produjeron 322 detenciones de trabajadores, seguida de castigos corporales, estoy citando el libro, o sea, de Claro. torturas, secuestros en sótanos de cárceles y comisarías, más de 30 allanamientos en domicilios de obrero, 14 allanamientos y asaltos a locales obreros y estudiantiles, y prisión en masa a los trabajadores extranjeros. ¿Recuerdan el programa anterior habíamos estado hablando? Sí, los extranjeros que no eran muy bienvenidos. Claro, digamos. de que esta Bueno. buena gente hablaba de la migración indeseable, Exacto. que sobre todo que eran personas que venían del este de Europa. Bueno, toda esa gente se la metió presa por las dudas, ¿no? Sí, o sea, claro. de entrada. Y bueno, y Por además... ser de esos lugares extraños, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. Bueno, es muy muy recordado el que se usaba la cárcel de Isla de Flores como Sí. cárcel de prisión política, se llevó a varios dirigentes políticos para ahí, y el 26 de octubre del 33 la policía asesina al dirigente ballista Julio César Grauer. Ajá. Y bueno, y ese asesinato se convirtió en un acto de verdadero repudio al régimen. El sepelio fue multitudinario y fue como uno de los mojones de la lucha en contra de protestar en contra del golpe y del sistema que se estaba instaurando. Pero hoy dijimos que íbamos a hablar de la diplomacia anticomunista en estos años. Para eso tenemos que irnos al año 26. En un trabajo de investigación de la historiadora Ana María Rodríguez Aizaguer, que tiene un título larguísimo, Sí. La diplomacia del anticomunismo, la influencia del gobierno de Getúlio Vargas en la interrupción de relaciones diplomáticas entre Uruguay y la Unión Soviética en diciembre del 35. No hay Si ese es el título, me sí. No hay imagino sigla lo que va a para ser el eso. libro. No, sí, Impresionante, es, grande. es un artículo, no es un libro. Ah, Bueno, el trabajo se realizó en base a documentación diplomática y afirma que en agosto del año 26, con motivo del inicio de las relaciones diplomáticas entre Uruguay y la Unión Soviética, el ministro de Estados Unidos, o sea, el embajador de Estados Unidos en Uruguay, advirtió que Montevideo, que ya era considerada desde hacía tiempo atrás como un centro de propaganda comunista, ahora con el reconocimiento otorgado a la Unión Soviética, se transformaría en el centro oficial para la propaganda comunista en esta parte del mundo. un desastre. Detrás de estas preocupaciones
existían, como es lógico, intereses económicos. Nos vamos a ir un poquito más adelante, al año 31, que se crea la Administración Nacional de Combustibles, Alcoholes y Portland. La famosa La ANCAP. famosa ANCAP. ANCAP. Esa sí tiene siglo. Este ente petrolero, bueno, este ente muchas cosas, pero de combustibles, Sí, llama a ya una... su nombre lo indica, ¿no? Alcohol y Portland también. a una licitación internacional para comprar combustible y poder distribuirlo en el Uruguay. En un claro, en una clara intención de boicotear este proceso de un ente estatal, Claro. las empresas petroleras de los países occidentales no se presentan a la licitación y solamente lo hace una empresa soviética, Uyamstorg. Ajá. Sí, no sé, creo que no se pronuncia así, pero bueno, No, pero... que fue una petrolera soviética. O sea, andás muy bien para el portugués, pero para el ruso no. No, para nada. Y por lo cual ANCAP empezó a funcionar distribuyendo combustible soviético. Y esto es interesante porque ya en el 30 estaba este buen hombre Terra en el gobierno, el 31. Sí. Habla de un pragmatismo puro y duro, que también, por lo que estuve investigando, era un pragmatismo de las clases de aquel Comité de Vigilancia Económica, la Federación Rural, Ajá. como que no les importaba mucho a quién, pero había que vender y comprar. Y sí. Sí, en ese sentido no tenían... Ahora se parece, ¿no? no tenían Cuando hablan prejuicios, de China, no prejuicios te suena. ideológicos en ese momento. En este momento tampoco. Pero bueno, el hecho de que Uruguay firmara ese acuerdo comercial con la Unión Soviética prendió las alarmas en los servicios diplomáticos de Gran Bretaña y Estados Unidos. Y el tercero acá es Brasil, Ajá. que Brasil también prendió las alarmas y empezó con su diplomacia a presionar al gobierno Claro. uruguayo. Quienes alertaban que los soviéticos, los brasileros alertaban que los soviéticos iban a utilizar estas empresas como fachadas para generar condiciones para la subversión comunista. Buah, seguro. Sí, sí. Entonces, En la nafta te mandaban Sí, toda sí. la línea. ¿Sabes por qué? Ahora me acordé de ese dato. Perdón que te corte, pero la nafta se Prendido llama fuego. nafta porque venía de Rusia. Acá le Sí. decimos nafta por eso, digo, ¿no? Es el nombre Sí. Ah, no. ruso de la no, gasolina. no tenía es- ese dato. Sí, sí. Bueno, según Ana María Rodríguez, en el entorno del año 30 y 32 se produce un verdadero estallido de la diplomacia del anticomunismo. Los informes diplomáticos estadounidenses y británicos correspondientes a ese periodo denunciaron reiteradamente la permisividad de las autoridades uruguayas frente al accionar comunista, sindicando a Montevideo como una pequeña Moscú y el cuartel general de las actividades de la Internacional Comunista en América del Sur. Dice la historiadora que, por cierto, había mucho de verdad en eso, porque el Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunista, que había funcionado en Argentina hasta desde el año 28, al producirse el golpe de Estado en Argentina en el 6 de septiembre del 30, y empiezan a reprimir a los comunistas, ese organismo sudamericano se traslada a Montevideo, por lo cual la Internacional Comunista tuvo su secretariado para América Latina en Montevideo. No obstante, antes de 1930 pasaron por la capital uruguaya muchos de los cuadros de la Internacional destinados para América Latina, gracias a las facilidades para moverse que existían en Montevideo. Claro. Y esto es un hecho, un dato que se va a mantener en los años 40, cuando los servicios de inteligencia de los países vecinos se instalan en Uruguay para ver cómo funcionaba un partido comunista legal. Porque el Partido Comunista no existe, o sea, en Argentina, en Chile, claro. En Argentina, en Brasil, en Bolivia, en esos países no era legal, por lo tanto venían los servicios de inteligencia latinoamericanos a ver cómo funcionaba un partido esa legal. Rareza de ser partido legal, ¿no? Claro, no era algo común en América Latina en ese momento. A todo esto, y ya vamos a ir acercándonos al final de la columna, en Brasil, en el año 35, se produce un levantamiento armado contra Getúlio Vargas, en el cual participa el Partido Comunista Brasilero. Ajá. Rápidamente, y acá la legación brasilera en Uruguay empieza a informar que Montevideo servía como base logística de las operaciones revolucionarias en Brasil. Y que a través de estas empresas soviéticas que estaban en Uruguay, los rusos mandaban dinero que de manos de los comunistas uruguayos llegaban a los comunistas brasileños. Claro. Lo cual genera una serie de presiones diplomáticas que no podemos empezar a analizar acá porque nos iríamos hasta las 3 de la tarde, pero que el gobierno de Brasil empieza a presionar a Uruguay para que rompa relaciones con
la Unión Soviética ¿Y y qué? que cayeran los acuerdos comerciales con las petroleras, ¿Y qué iban a hacer? que cayeran esos acuerdos comerciales. Y nuestro país, como siempre, Sí. además con esta cuestión también de tener un vecino tan poderoso, Seguro. le siguió el apunte y finalmente en diciembre del año 35 Uruguay rompe relaciones con la Unión Soviética Ah, mira. a pedido, o sea, presionado Sí, sí, por obvio. el gobierno brasilero. Mira vos. La rebelión en Brasil es sofocada y bueno, queda esto como un hecho de aquello que veníamos hablando siempre en programas más de los 60 sobre la injerencia norteamericana, de la diplomacia Sí, norteamericana en los asuntos internos del Uruguay. Esto no es nuevo, Ya sino que desde el 30. sí, desde el 26 Ahí voy. son los primeros informes que alertan sobre el peligro comunista en Uruguay. Y recordemos que el Partido Comunista Uruguayo era un partido, Sí, minoritario, ¿no? Chiquitito. no, pero votaba entre el 1 y el 2%, o sea, no era un partido que tuviera gran influencia en Como los deben estar sindicatos. ahora, ¿no? Y Vamos a estar hoy. bueno, La gente debe estar en muy 30, nerviosa. 40 años, cuando empiecen a desclasificar los archivos, veremos qué Y dicen sí. ahora. Capaz que aparecen hasta estas columnas. Sí. Aparecemos, vos decís que aparecemos por ahí en Serás los archivos. historia, Leo. Pero bueno, en el año, ya para ir terminando y dejando una Decime. punta para... ¿Qué pasó? Una futuras- curiosidad. sí. ¿Qué pasó con la NAFTA? ¿Rompimos relaciones con Rusia? Rompimos relaciones con la Unión La Soviética. Unión Soviética, claro. Y por lo tanto los acuerdos comerciales caen y el combustible empieza a ser de las empresas norteamericanas. Pero ahí sí ya... Sí, ahí no había ningún bajaron problema está. ¿cómo es? No había ningún problema ideológico con los O yanquis. sea que no, pero además digo con que fuera estatal, la petrolera nuestra que fuera estatal. No tampoco hubo te- mayores inconvenientes. O sea, no había problema Si de le vender. compraban a ellos no había Claro, mayor inconveniente. bien, bien. Pero bueno, en esta lógica de el gobierno, ya la dictadura de Terra rompe relaciones con la Unión Soviética y en estos años se va a dar cada vez un acercamiento más fuerte con el fascismo italiano, con los nazis en Alemania y en el año 36 el Uruguay es uno de los primeros países que rompe relaciones con la República Española. Ajá. E inmediatamente, o sea, iniciada la guerra en España en el 36, Vamos, bárbaro. ¿no? sí, Uruguay rompe relaciones con la República, que era el gobierno legítimo Bien paraditos ahí de en esa España, época. y reconoce inmediatamente, siendo uno de los primeros países en reconocer, a la Junta de Burgos, que era el gobierno de los fascistas, o sea, de los que se habían levantado en contra de la República Española, que a la postre van a ser los que van a ganar la guerra en España y van a instaurar una dictadura que duró 40 y pico de años. O sea que, Que nuestra tiene, diplomacia en que esa tiene época- hasta el día de hoy, y esto es importante, casi 100.000 desaparecidos en Seguro. cunetas. Sí, sí. Y los otros días estaba escuchando un programa español, así tipo parecido a donde hablaban que en realidad recién ahora, en el año 2022, España votó una ley de memoria histórica que reconoce las víctimas, que Qué va. reconoce la reparación a las familias de las víctimas, a la búsqueda de los desaparecidos, etcétera. Sí, sí, allá el fascismo, digo, todavía sigue tratando Sí, fuerte sí. y sigue teniendo, digamos, que bastante adhesión, ¿no? Sí, hay una polémica en cuanto si considerar fascismo al gobierno franquista. Bueno, el franquismo, digamos. Porque está. yo escuché un historiador español, Sanz, que decía que en realidad fue peor que el fascismo. Ajá. Porque decía que en tiempos de paz, yo no me acuerdo ahora las cifras porque no las traje, pero que si vos comparabas los fusilamientos en tiempo de paz de Alemania e Italia con los fusilamientos en tiempo de paz de España, España les pasó el trapo a todos, Qué disparate. fusilando casi 200.000 personas. Qué disparate. Entonces, en tiempos de paz, no Sí, se claro. cuentan los millones Sí, que sí, mataron sí. durante En la la guerra guerra. civil, seguro. No, durante la guerra Bueno. España, Italia y Alemania. Bien. Pero entonces decía que Segunda guerra. era peor el fascismo y lo catalogaba, lo calificaba como nacionalcatolicismo. Pero es es una discusión que no viene al caso Sí, sí. hoy como para Pero entrar. digamos que son Sí, son sí. todos de la familia, ¿no? son, Estos son muchachos. de la familia y El bueno, y se nazismo, llevaban el muy bien. franquismo, el fascismo, tantos así. Sí. Y bueno, y para otras columnas podemos hablar incluso de la participación de uruguayos en la guerra española, Sí. de comunistas en las brigadas internacionales, y después podemos hablar cómo los
franquistas devolvieron el favor a los alemanes y mandaron un batallón a pelear contra los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial. Mire usted. Bueno, pero por acá vamos cerrando Muy bien. estos primeros 15 años de historia del partido, que si bien la definición que dice Arismendi, que es cierta, digo, Sí. es un momento de infantilismo de izquierda o de verbalismo revolucionario, podríamos además, sin conocer la historia, pensar de que es un periodo donde no pasa mucho, No, pero ha obviamente pasado sí. de todo en estos... Sí. Ahora lo sabemos gracias a esta En columna. estos programas hemos visto que en estos años ha pasado de todo y muy interesante. Exactamente. Muchas Bueno, gracias. Hasta el martes que viene. Gracias, León. Nos Gracias, vemos León. el martes Buenísimo, que León. viene. Muchas gracias. Bueno, y volvemos para el cierre de esta primera parte, antes de la pausa, y vamos a comentar una noticia que ha sacudido a la opinión pública en nuestro país, particularmente en Montevideo. Remunicipalización de la limpieza céntrica. La comuna no le renovará el contrato a la empresa CAP, a la que le pagaba 14 millones de dólares por año, y así busca una mayor eficiencia y que los costos se reduzcan. La Intendencia de Montevideo anunció este lunes que ante el inminente vencimiento de contrato en noviembre con Consorcio Ambiental del Plata, CAP, la sigla, perteneciente a la empresa Teima, vigente desde 2004, la comuna pasará a encargarse de los servicios que presentaba esa empresa en el municipio B, Centro, Ciudad Vieja, Cordón, Palermo, Barrio Sur, Parque Rodó y parte de Tres Cruces. CAP tenía la exclusividad en esa zona de la recolección de residuos domiciliarios. A su vez, en la tarde del lunes, Guillermo Monsechi, director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, dijo en una rueda de prensa que como finalizaba el contrato, evaluaron cómo continuar y les pareció que para seguir llevando adelante la estrategia de Montevideo más verde, debían tener una visión integral de la gestión de limpieza en la capital con diferentes herramientas que desarrollar en esta zona de la ciudad. Y la mejor forma de hacerlo es que la Intendencia tenga el control de la gestión en la zona, igual que tiene en el resto de Montevideo. El jerarca subrayó que una de las premisas principales es que se mantengan las fuentes de trabajo, que actualmente son de cerca de 300 personas, y el mecanismo para hacerlo lo analizarán en el ámbito de trabajo. Indicó que al buscar una mayor eficiencia aspiran a que los costos se reduzcan. Bueno, una noticia que a mí en lo personal, en lo particular, y supongo que a vos también, Adrián, Sí, claro. a mí como trabajador de la Intendencia, digo, y como militante de ADEON, y Adrián en su condición de ex trabajador, nos pone muy contentos realmente. Digo, ha sido una lucha y un reclamo de décadas del tema de la no privatización de servicios en la Intendencia de parte de los trabajadores, a través del sindicato, y digamos que no habíamos tenido demasiado éxito en todo este tiempo. En realidad, digo, en la Intendencia se han seguido privatizando servicios cada vez más. O sea que este es un primer paso desde que yo entré a la Intendencia en el año 82, es la primera vez que un servicio que estaba en manos de una empresa privada, un servicio tan importante además, ¿no? Estamos hablando de la recolección de residuos y del barrido de toda una zona que es central, exactamente. Sí, porque digo, más allá de que abarca también el Parque Rodó, Palermo, Pero te Barrio cuento, Sur. abarca Sí. el límite entre las calles La Paz, Miguelete, Boulevard Ahí va. Artigas y La Rambla, ni más Sí, ni sí, menos, sí, ¿no? Claro, por eso te digo, Apostando- Ciudad Vieja, Centro, Jordón, todo eso. Exacto, y apostando a una mejor gestión en el marco del plan estratégico, como lo decía muy bien
el director, Montevideo Más Verde, que Exacto. es lo que engloba todo el trabajo sobre la limpieza y medio ambiente, ¿no? Cosa que, bueno, afortunadamente, digamos que los estudios que ha hecho la Intendencia, en particular el Departamento de Desarrollo Ambiental. Sí, desarrollo Claro. ambiental. Y Monchequi en particular, Ujú. digo, confirman todo lo que veníamos los trabajadores y las trabajadoras reclamando en todo este tiempo, ¿verdad? Que es más eficiente, más barato los servicios prestados por la propia Intendencia. Y con que- un mejor control. Y sin duda, y con mejores condiciones de trabajo además para esa gente, para hacer la gente que trabaja en la empresa. Sus condiciones de trabajo, sus salarios, etcétera, son mucho menores que los de los trabajadores municipales, de la intendencia, mejor dicho, Sí, sí. que hacen la misma tarea, ¿verdad? En Exactamente. otras zonas. Entonces, digo, esto también va a llevar a una situación de mejora de las condiciones laborales y económicas de esta gente, ¿verdad? Que trabaja en esa empresa, cuya premisa, digamos que la Intendencia, recalquemos eso, ¿no? Ha asegurado de que se van a mantener la fuente de trabajo a todas estas personas que trabajan o que siguen trabajando hasta noviembre para la empresa. Y Así esperemos que a menor costo, ¿no? sin Eso duda es que un sí, elemento eso, importante. de eso no cabe duda. Ujú. Siempre, la empresa no hace filantropía, ninguna Claro. empresa hace filantropía, entonces sobre los costos, claro, sobre los costos también tiene su margen de ganancia y ese, al hacer los servicios nosotros mismos, se va a evitar, así que sin duda que Exactamente. sí. Bueno. Vamos a dos noticias que algunas tienen que ver. algunas cositas de la cartelera. Sí, Ahí está. Exactamente. Dale, Vamos a Majo. las noticias. Sí, sí, claro. Bueno, acá tenemos qué hay que hacer para mejorar la salud y quién lo paga. Es una actividad que se va a realizar el 24 de septiembre a las 17 horas en el Club Teatro Progreso Carlos María Ramírez 758, esto es en La Teja. Intervienen economista Ida Orellioni, usuario Néstor Gurruchaga y doctora Cristina Mier. Esto se va a realizar el día sábado 24 de septiembre a las 17 horas. Bárbaro. A 41 años de la desaparición forzada de Félix Ortiz, el seccional Julia Arévalo organiza el homenaje el día 25 de septiembre a las 10 horas con la realización de una pintada de muro en su memoria y se va a realizar en General Flores y Maratón a las 10 de la mañana. Así que esperamos que los oyentes puedan concurrir. Muy bien, bueno, y tenemos que hoy mismo vamos a la UDELAR, dice, en defensa del presupuesto de la UDELAR y contra la política de recortes, el 21 de septiembre desde las 15 horas, luego de tarde, en la explanada de la red de la Universidad de la República, actuarán Garden Valle, 4 pesos de propina, Papina de Palma y Cumbiaracha. Habrá clases abiertas, talleres y actividades, así que bueno, esta tarde tenemos esta actividad y frente en la explanada de la Universidad, ahí en 18 y Eduardo Acevedo. Muy bien, no podíamos dejar de mencionar a 54 años del asesinato de Susana Pintos, tenía 27 años de edad, era estudiante del Instituto de Enseñanza de Construcción y ECUTU, militante política de la Unión de Juventud Comunista. Falleció, mejor dicho, la asesinaron el 21 del 9 del 68. La circunstancia, vamos a relatar un poquito, fue herida por disparo de la policía en una manifestación estudiantil realizada el 20 de septiembre de 1968, mientras colaboraba en el traslado de Hugo de los Santos, quien se encontraba gravemente herido, hasta un auto ubicado en Eduardo Acevedo y 18 de julio. Fue internada en el Sindicato Médico de Uruguay y falleció al día siguiente, 21 de septiembre de 1968. Y Hugo de los Santos también, ¿no? Y Hugo de los Justamente Santos digo, también, tú lo si quieren mencionabas. ya les paso Sí, por sí. allí. Ocupación también estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas, era militante gremial sindical, Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas y Administración, falleció el 20 del 9 del 68 y en circunstancia fue el 20 de septiembre de 1968, Hugo de los Santos participaba de una movilización estudiantil en la zona cercana de la Universidad de la República, la que es reprimida por los equipos de choque de la Guardia Metropolitana, produciéndolo distintos disturbios. En esa circunstancia fue herido por disparo de perdigones, dos provenientes de la policía en la esquina 18 de julio y Acevedo Díaz. Hugo de los Santos fue auxiliado dentro de la universidad donde se había organizado el servicio de emergencia. Muy bien.
una fecha entonces, digo, para recordar, para no Sumamente olvidar, significativa, claro. para tener en la memoria siempre, ¿verdad? Como parte de la memoria. Ujú. Vamos a la última. Dale, corta, la última. ¿te parece? Bien. Bien. El Espacio Cultural La Huella organiza el lanzamiento del espacio cultural como tal y se realizará el 25 de septiembre a las 18:30 en el local de La Huella. Bien, perfecto. Bueno, así que bueno, vamos, ya estamos en hora, pasadito de hora, nos vamos a la pausa. Fede, ¿cómo está Fede Lima? En los controles, como siempre, apoyándonos a morir. Arriba, Fede, vamos a los consejos comerciales de la emisora. Bueno, volvemos en la segunda parte de este programa número 73 de Voces de Montevideo y volvemos como siempre en la segunda parte. Exacto. Con la entrevista central. ¿A quién Bien. tenemos hoy, Adrián? Contanos. Tenemos al ingeniero Guillermo Regeman, responsable nacional de organización del Partido Comunista de Uruguay. Así que Nada le damos la menos. Tomá bienvenida. para vos. Primera vez que nos visita, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo? Gracias Bienvenido, por venir. Guillermo. Muy bien y muchas gracias por la invitación. No, por favor. Nosotros veíamos hoy una consigna que ya está pintada en algunos muros de Montevideo. Dice, para luchar contra la desigualdad es tiempo de tomar partido. La primera reflexión que nos surge es, Consigna bueno, asociada con la celebración de nuestro 102º aniversario, a ¿verdad? eso iba. Ah, bien. A eso iba. Déjelo terminar. Al 102 aniversario del Partido Comunista. Nos parecía que la primera significación, la primera pregunta, digamos, era plantearte, bueno, ¿cuál es la significación que en este contexto general que tiene hoy el Uruguay está enmarcado este 102 aniversario? Muy bien, buenas tardes para toda la audiencia. Nosotros queríamos partir un poco de las resoluciones del 32 Congreso. En el mes de mayo nosotros realizamos nuestro 32 Congreso como Partido Comunista. Ujú. Y ahí se definieron los grandes objetivos para la etapa de los comunistas uruguayos en función de nuestro irrenunciable propósito revolucionario de construir una sociedad sin duda socialista y comunista. En el Congreso, digo, más allá de las cuestiones de carácter general que evaluamos sobre la crisis orgánica del capitalismo y la ofensiva del imperialismo para el continente latinoamericano en particular y para nuestro país, y sobre el tema de que asumió al gobierno una fracción más conservadora del bloque del poder, encabezada por el herrerismo, que su política apunta obviamente a un ajuste económico general y que tiene como resultado golpear a las grandes mayorías de nuestro pueblo, algo así como una política desarrollada para el 5% de la población del Uruguay, Claro. a sacrificio del otro 95%, digamos, no siendo generoso Sí, la verdad. en el 5%. En los números, Obviamente un gobierno destinado a resolver fundamentalmente los intereses de lo más selecto de la clase dominante, diríamos en concreto. ¿Qué nos planteamos nosotros en una perspectiva fundamentalmente de un camino de esperanza para el Uruguay? Decíamos nosotros en el Congreso, bueno, en realidad un llamado a la unidad de nuestro pueblo, decíamos, a promover la lucha, a organizar una ofensiva popular que nos permita enfrentar esta restauración conservadora, y en ese camino obviamente estamos, derrotarla y conquistar el gobierno nacional para nuestro pueblo, que es un nuevo gobierno del Frente Amplio. Ujú. Y obviamente eso implicaba en términos generales el desarrollo de un bloque, nosotros llamamos alternativo, ¿no verdad?, que nos permita integrar un camino de la democracia avanzada. Bien. En esas cuestiones de carácter general resueltas por el Congreso es que nosotros hoy estamos festejando este 102 aniversario de nuestro partido, 102 aniversarios sin duda de mucha pelea en términos generales, fundamentalmente para tratar de preservar conquistas que habíamos acumulado durante 15 años de los gobiernos del Frente Amplio. Y en ese sentido es la consigna, ¿no? Nosotros manejamos como una doble consigna. Primero, no mires para el costado en un sentido del involucramiento en la situación socioeconómica de los uruguayos, en una pérdida, en un crecimiento de los pobres, empeorando las condiciones del salario y de vida.
Y en una segunda perspectiva de una consigna es tiempo de tomar partido, Claro. en un doble sentido, es de incorporarse a la pelea, de incorporarse a la lucha y al mismo tiempo también de incorporarse a nuestra organización, al Partido Comunista del Uruguay. Claro. Bien, en el mismo sentido que nosotros planteamos estas cuestiones, también planteamos en este proceso, y en particular en el aniversario del partido, un proceso de fortalecimiento de nuestra organización. Ajá. Nosotros asumimos en términos generales y autocríticamente que todavía no tenemos el tamaño de partido necesario Exacto. para confrontar los desafíos políticos que tenemos y bueno, y obviamente con unas definiciones del 32 Congreso es empeñarnos en construir esa organización en el marco de la lucha con los trabajadores y nuestro pueblo. Por lo tanto, llevar a un nuevo nivel los esfuerzos por construir el partido y la juventud, que siempre nos referimos también a la gloriosa juventud comunista, un partido más organizado, con mayor capacidad de militancia, con más cantidad de afiliados y afiliadas, y con más vínculos con nuestro pueblo y con sus expresiones de lucha, digamos, son los desafíos que nosotros nos planteamos en toda esta etapa. O sea, el cumplimiento de los objetivos que nos planteamos implica para nosotros también la construcción de un gran partido. Claro. Algo así como también lo mencionamos en el proceso de la campaña de crecimiento, nosotros asociamos engrandecer el desarrollo y crecimiento del partido como cuestión primordial para resolver los problemas que el Uruguay tiene hoy, o en el camino de encontrar las soluciones en ese sentido. Por lo tanto, en ese sentido es que nosotros nos planteamos el fortalecimiento de nuestra organización en este sentido, ¿no? No un partido como resultado de la construcción de una entelequia, sino de una organización fuerte y sensible de nuevo tipo, que en su desarrollo exprese el más profundo del sentimiento artiguista e internacionalista en nuestro país. Del punto de vista, y ahí sí en la parte más interna de desarrollo de los comunistas uruguayos, esto implica un desarrollo sistemático de la construcción planificada de miles de comunistas organizados, actuando, decimos nosotros, en función de una orientación general de nuestro partido, con una política de cuadro que dé respuesta a las necesidades y a la urgencia del proceso de lucha, y un sistema de direcciones del partido que garantice el respeto de los principios leninistas de organización, particularmente el centralismo democrático. Bien. En este marco de carácter general es que se expresa la consigna que estábamos mirando, que es tiempo de tomar partido, y el lanzamiento de carácter público de una campaña nacional de afiliación a nuestra organización. Bien, bien. Sabemos claramente, digo, lo vivimos así, la necesidad que tenemos de crecer, digo, de incorporar a compañeras y compañeros a nuestra organización, porque estamos implicados en muchas tareas, digo, tenemos muchos frentes de lucha por delante y bueno, se hace como imprescindible que lo mejor de nuestra masa, de la gente, de los trabajadores y las trabajadoras, se incorpore al partido, ¿verdad, Guillermo? Sin duda, es un llamamiento. Nosotros en realidad hacía tiempo que no hacíamos una campaña, o sea, el partido crece en forma sistemática, en general en medio de la lucha. Lo que incorporamos este año en particular es un desarrollo de una campaña pública llamando particularmente a muchos compatriotas que quieren ingresar al partido, pero muchas veces no tienen vínculo con comunistas cercanos o no saben efectivamente cómo hacerlo. Por lo tanto, efectivamente, ahí es que asumimos el desafío que implica para nuestra organización la incorporación de nuevos compañeros, ofreciendo, como decimos en forma sencilla, un puesto de lucha, para efectivamente alcanzar los objetivos que nos planteamos en estos momentos. Campaña que abarcamos, ¿no? Tenemos como centro los trabajadores, pero también la incorporación de los distintos sectores o expresiones de la sociedad. Sin duda. Obviamente que en ese sentido del crecimiento del partido, lo que nosotros nos planteamos particularmente tiene que ver con invitar a la lucha, como decíamos, en la situación que tiene Uruguay, para garantizar los derechos generados en 15 años de los gobiernos del Frente Amplio. O sea, obviamente que el ingreso al Partido Comunista es un ingreso de gente que esté interesada en la defensa de los intereses de clase, los trabajadores de nuestro pueblo en general.
También en el plano ideológico quienes, digamos, se plantean que viene por parte de las clases dominantes algo así como un pensamiento único, ¿no? Que ni nos niegan la posibilidad a los uruguayos o al pueblo uruguayo de soñar y luchar por un futuro digno, sobre todo y particularmente para los que viven de su propio trabajo, ¿no? Claro. Sí. Obviamente que el partido tiene 102 años de vida y lucha. Ya con la columna de León venimos recorriendo ese camino en general, lo cual me parece muy importante, porque a veces nosotros siempre decimos en forma de broma el síndrome de la quinceañera, ¿no? Que pensar que las cosas arrancan cuando se llega a la fiesta. Claro. Y en realidad asumir que efectivamente la historia del partido, tenemos miles y miles de luchadores, mucha gente que entregó muchos años de su vida, hasta la vida misma, en la pelea, y por lo tanto nosotros nos integramos, digamos, como comunistas a ese torrente de carácter general en el proceso de la lucha. Exacto. Yo te quería consultar justamente, Guillermo, con una rendición de cuentas justamente en el Parlamento que pasa al Senado, con miles en la calle, posterior a un paro justamente, como lo decíamos, con miles en la calle, y con gente movilizándose por la educación, por la salud, por la vivienda, construcción, bueno. Estos 102 años, cómo se está justamente coordinando las diferentes actividades a nivel nacional en este marco, ¿no? También en ese sentido. Sí, nosotros obviamente que somos un partido que nos concebimos como una organización de pelea, de combate, no nos vemos nunca al margen de la lucha, ni siquiera vemos el propio desarrollo del partido al margen de la lucha de nuestro pueblo. Claro. Por eso, como decíamos anteriormente, nuestro desafío de crecer y desarrollar el partido es para el desarrollo de una organización cada vez con mayores capacidades para ponerla al servicio de nuestro pueblo, al desarrollo de las luchas que son permanentes. Nosotros tratamos de conjugar el conjunto de las luchas, ¿no, verdad? Y el conjunto de las luchas se van a sintetizar en términos generales en un proceso que siempre nosotros lo denominamos como de acumulación de fuerzas, o sea, cuando ese desarrollo de la lucha eleva la conciencia de nuestro pueblo, da perspectivas de futuro, da perspectiva de las necesidades de cambio, pero también al mismo tiempo fortalece las herramientas de nuestro pueblo. Exacto. En el plano social y en el plano político también incorporamos en ese proceso al propio partido. Entonces ese proceso de acumulación de fuerzas, que como decíamos al principio, tiene como objetivo el desarrollo de las reivindicaciones más amplias de nuestro pueblo para generar las condiciones, en primera instancia, de frenar el avance conservador, pero generar las condiciones de pasar efectivamente a la ofensiva y reconquistar un gobierno del Frente Amplio. Que pretendemos, obviamente, los comunistas, que el gobierno del Frente Amplio supere, digamos, los 15 años de gobierno anteriores, que logre profundizar en términos generales los cambios, particularmente cambios de punto de vista estructurales, porque también hemos aprendido en la propia práctica cómo años y años de construcción en mejorar las condiciones de nuestro pueblo, viene un gobierno conservador y en poco tiempo desarma todo lo que hemos realizado. Entonces, en ese sentido es que planteamos, ya nosotros vemos la globalidad de las luchas, que las tenemos ahora particularmente en la rendición de cuentas. En general venimos del proceso de recolección de firmas, del proceso de la pelea con el tema de la LUC, ahora tenemos esto y el año que viene tendremos grandes luchas populares también en frenar la contraofensiva que tenemos por parte del gobierno, con hechos muy importantes como se va a desarrollar por parte de los trabajadores de la central, el Congreso del Pueblo, que va a tener el objetivo de construir también y contribuir a unir, pero particularmente a la elaboración de carácter programático, ¿no? Que dé perspectiva de salidas del Uruguay. De eso que vos decías, además, ¿no? De profundizar también, digo, lo que son los cambios. Y esa es la base del Congreso, de la elaboración programática, que pretendemos que sea una elaboración no por arriba, que sea una elaboración por arriba, pero principalmente por abajo del conjunto de nuestro pueblo, discutiendo los elementos programáticos y planteando qué sociedad de futuro queremos construir en el Uruguay. Claro. Y eso implica la participación de las más amplias masas en ese proceso de elaboración, que se va a complementar o continuar con el propio Congreso del Frente Amplio que vamos a tener el año que viene, que resumirá un programa o una síntesis de programa para
para proponer, digamos, a nuestro Sí, pueblo para y las próximas elecciones. Seguramente para ese Congreso del Frente Amplio, lo que surja del Congreso del Pueblo va a ser un insumo fundamental, ¿verdad? ¿No? A la hora de elaborar su propio programa. Sin duda, yo creo que se van a desarrollar, primero que no partimos de cero, siempre Sí. es esas cuestiones como que hay mucha elaboración hecha, tenemos mucha elaboración hecha en el segundo Congreso del Pueblo, tenemos la experiencia de lo que fue el Congreso del propio Frente Amplio, tenemos la propia elaboración que el Frente Amplio sigue elaborando, todo eso se va nutriendo simultáneamente, verlo como un proceso de idas y de vueltas, digamos, pero el elemento que a nosotros nos parece más importante es efectivamente la profundidad que implica efectivamente dialogar con nuestro pueblo sobre los cambios futuros. Claro. Ese es el elemento central para que el programa no sea elaborado o no sea solamente elaborado, porque en ningún momento nosotros rebajamos el papel de los técnicos, los compañeros Seguro. especialistas, pero que eso sea carne viva discutiéndolo con la gente en cada uno de los, Claro, de los lugares. no solo levantar las banderas, sino después ser capaces de sostenerla, que la gente esté atrás para respaldar esos cambios y Exactamente. defenderlos en determinadas circunstancias también, ¿verdad? Una forma también de hacer que la gente sea partícipe, ¿no? De toda esta Sin discusión. duda, Que sin se duda. apropie de las discusiones, ¿no? Nosotros el otro elemento que estamos trabajando, y ahí sí en parte de repente más interna de nuestra organización, es que nosotros siempre consideramos que el partido crece en medio de la lucha y así nos concebimos. O sea, la incorporación a nuestra organización de los mejores combatientes, sean ellos hombres o mujeres, que se puedan incorporar efectivamente a nuestra organización. También hemos aprendido en muchos años de partido que esto no es espontáneo, Lógicamente. que efectivamente hay que tener un trabajo organizativo, planificado, para que esto acontezca. Sí. O sea, nosotros del punto de vista a la interna del partido decimos cómo unimos la lucha que desarrolla nuestro pueblo en general, en cada combate, en cada lugar, con un partido que esté acompañando, sea solidario y sea parte efectivamente de esa lucha, pero que también esté llevando la idea de una perspectiva mayor, una idea de superación del capitalismo, una idea de una sociedad socialista, o sea, podemos resumir las ideas del comunismo en esas propias luchas y en ese mismo proceso, ¿no verdad?, es que mucha gente opte por incorporarse al partido por el reconocimiento, en primera instancia, del ejemplo que implican los comunistas estar al frente de la lucha, pero también en la conciencia de una necesidad mayor que no alcanza solamente con reforma en el tema del capitalismo, sino que hay necesidad de superarlo en términos generales. Correcto. Bueno, decime también, digo, ya nos queda un rato todavía, pero Sí. digo, no quiero perderme de vista, digo, ¿se va a realizar algún festejo en algún momento, verdad? yo ¿No? estaba esperando. ¿Alguna Queríamos celebración? dejarte terminar para Bien. No, pero Porque aparte, nos encanta luchar, pero encanta también todo. nos encanta Claro, dejar. a ver cuándo invitamos a la gente a que Específicamente, participe, ¿no? Sí, nosotros como partido organizamos el festejo como en 2 etapas. Bien. Una etapa que está ahora alrededor de mañana, que es el aniversario del partido, ya arrancaron, pero tenemos así como un objetivo de unas 300 asambleas, o un poco más de 300 asambleas, que las vemos como partido principalmente, pero también con los círculos de la juventud comunista, asambleas aniversario, asambleas que le llamamos nosotros abiertos, de nuestros organismos de base. Esa que son las los municipales agrupaciones. del Lidilio Pereira la tenemos Ya mañana. la tienen sí. espectacularmente estás haciendo mañana. los deberes, Y Daniel. ya estuvieron eso tiene pintando y cosas por el distintas- estilo. Sin duda, tiene distintas formas de organización y por lo tanto ahí apelamos a la creatividad de los distintos organismos del partido, porque Seguro. esto es a nivel nacional, no solamente de Montevideo, a que se hagan distintos tipos de actividades. Bien. Lo que pretendemos que esas actividades sean abiertas. ¿Con qué? Sí. Con los amigos del partido, Sí, sí. en términos generales. Muchos de ellos ni siquiera vamos a pretender, pero lo que sí pretendemos es que nos acompañen, no que se afilien Claro, al partido. claro. Muchos se afiliarán al partido, sin duda, porque de eso se trata la campaña de crecimiento, pero donde puedan escuchar cuál es la opinión de los comunistas. En ese sentido, y festejar con nosotros 102 años de vida, que no es menor. Exacto. Esa parte que tiene la consigna, que va a arrancar a partir de mañana con más fuerza, es tiempo de tomar partido, nos va a acompañar hasta el 22 de octubre, sábado 22 de octubre, donde vamos así a hacer un acto público
en Montevideo, o un Ahí acto va. central en Montevideo, porque es justo decir también que se hacen un conjunto de actos en el interior del Sí, país, sí, en las siempre. distintas departamentales. La idea es que el acto, y es un poco lo planteaban nosotros, que venimos 2 años de pandemia, etcétera, Sí. etcétera, siempre es un acto de carácter político, donde siempre hay un mensaje de nuestro propio partido, pero también queremos que este aniversario sea también de más tiempo de festejo, Ahí digamos. va. Con En el fraternidad, propio- En el propio, sí, de juntarnos, de Disfrutar conversar, un de poco disfrutar también, la, ¿no? Seguro. la música o disfrutar el baile que se pueda hacer en Exactamente. el aniversario del partido. Lo vamos a realizar el sábado 22 en la tarde en la Plaza 1 de Mayo, Bien, que lo bien. veníamos haciendo tradicionalmente. Hay un grupo de compañeros trabajando. 22 de octubre, disculpa, 22 de ahí va. octubre. Sí, ya para que vaya todo el mundo Sí, para que agendando. ya vayan Agendándose agendando. el 22 de octubre Los en la oyentes tarde. y las oyentes. Y bueno, y estamos trabajando en todo lo que implica el acto, ¿no? Desde vestir la plaza, desde brindar la mejor plaza de comida para nuestros camaradas y compañeros, el mejor espectáculo artístico que podamos lograr y bueno, y que efectivamente sea una fiesta. Esperemos que el tiempo sin duda nos acompañe en ese sentido, que es un poco trasladamos siempre la fecha para lograr, digamos, Claro. un clima de mejores Por condiciones, lo menos tener mejores más chance. temperaturas, seguro. claro, Por lo menos al tener más chance asunto. de que esté lindo. El acto normalmente es metropolitano. Ajá. A veces vienen, como obviamente, compañeros del interior. En particular, este año no insistimos mucho, porque también hay, obviamente, siempre hay elementos de carácter económico a la hora de la venida de los ómnibus del interior. Claro. Implica. Pero bueno, se está trabajando mucho para el tema de invitar y obviamente un gran festejo que creo que sin duda nos merecemos en estos 102 años de vida. Hemos hecho y venimos realizando un esfuerzo muy importante los comunistas y estamos en todos los ámbitos de lucha. Y bueno, y en esa perspectiva necesitamos ser más, no como una cuestión interna o proselitista, Sí, o por sino capricho. como una necesidad efectivamente Se de, necesita, sí. del proceso. Necesitamos más y mejor Partido Comunista para resolver los problemas políticos que tenemos por delante. Porque además, digo, estamos en un momento en que realmente hay grandes sectores de la población, digo, que por ejemplo votan en la lista que participamos en las elecciones, digo, con porcentajes de votación importantísimos, digo, y capaz que eso todavía no lo hemos logrado traducir en incorporaciones al partido, ¿verdad? Y sí, eso siempre se nos genera esa contradicción que es bastante natural y que no es nada nuevo, Sí, sí. en el reconocimiento que tenemos en los determinados lugares, en función de reconocer a los comunistas como dirigentes, Ahí va. y sin embargo eso no tiene una se expresión refleja. mecánica del Claro. punto de vista electoral. Bueno, nuestro trabajo es para achicar esa diferencia Claro, pero permanente además desde el punto de vista del partido. Exacto, no solo desde el punto de vista electoral, sino en incorporación a la orgánica. A la orgánica del digo, partido. que, Nosotros en somos definitiva, un partido, que eso también es importante mencionarlo, que nosotros obviamente somos un partido democrático porque nuestras propias formas de funcionamiento eso lo permiten. Ya nosotros somos una organización política que permanentemente estamos peleando por la incorporación de todos sus afiliados a las organizaciones de base del Si lo propio partido, sabremos que exactamente. lo trabajamos todos los días. Todos los trabajadores tienen la misma posibilidad de ser electos como dirigentes del partido, ya sea de su agrupación, de su seccional o en las departamentales. O del Comité Central, por O del ejemplo, que ya Comité lo vivimos Central, sin duda, hace poquito en el Congreso. Y promovemos el mayor debate en los organismos del partido, Sí. ¿no? Obviamente en el marco de nuestras concepciones ideológicas, el marxismo-leninismo, pero damos los máximos debates. Y entonces nosotros reivindicamos, digo porque a veces tenemos ataques, generalmente en el plano ideológico Sí, sobre que afuera, somos los sobre los dogmáticos. comunistas, pero yo invito a que otra organización política pueda efectivamente demostrar su funcionamiento democrático con la participación real en los organismos del partido, que es una cualidad la cual efectivamente queremos mantener, nos parece altamente importante, y bueno, y que eso eleva la condición de los comunistas en la medida de que uno no adhiere simplemente al partido, Seguro. sino que tiene que participar en un organismo de base, discutir, y sobre todo, que es la parte más difícil, hacerse cargo de las resoluciones con Claro. militancia práctica en concreto. Pero bueno, que efectivamente los comunistas la llevamos sin ningún problema adelante, pero que eso cualitativamente marca la diferencia de otras organizaciones. Nosotros no denostamos a nadie, pero sí recalcamos La diferencia, por lo menos. o elevamos la condición de los comunistas uruguayos.
Guillermo, ya en el cierre, un mensaje de perspectiva. Bueno, nosotros creo que tenemos una perspectiva enorme. El proceso que hemos hecho de las firmas y el referéndum, que lamentablemente por poco no alcanzamos, da una perspectiva de una metodología y un camino correcto de lucha. Creo que hay que elevar la perspectiva de lucha de nuestro pueblo, sobre todo la perspectiva de las necesidades, de que eso solamente es posible con un gobierno del Frente Amplio. Cualquier gobierno del Frente Amplio, a veces por más pobre que pueda ser o los errores, va a ser mucho mejor que un gobierno en un gobierno de derecha. Y por lo tanto, invitar a nuestro pueblo. Hay una gran parte de nuestro pueblo que efectivamente el monopolio de los medios de comunicación masivo en manos de la derecha logran llegar, y bueno, tenemos una perspectiva de lucha, una posibilidad de transformar el Uruguay en mayor profundidad y comenzar nuevamente en un ciclo del Frente Amplio que solucione los problemas de nuestro pueblo que tanto lo necesita. Así será, Guillermo. Bueno, te agradecemos de verdad haber estado con nosotros por primera vez. Muchas Esperemos no gracias, sea la Guillermo. última. Y bueno, nos estamos despidiendo de ¿Cómo la no? audiencia. Yo quería saludar a toda la militancia que en este momento a nivel interior, en todo el interior del general país, está. en este momento están organizando las actividades por los 102 años del Partido Comunista. Bueno, sí, no, y Los invitamos feliz para el cumpleaños 22. para todos los camaradas y las camaradas. Feliz para cumpleaños mañana, ¿verdad? entonces. Así que bueno, Bueno. nos vamos. Felices Nos vamos jóvenes 102 años. hasta el martes que viene y nos estamos escuchando de nuevo en Voces de Montevideo. Gracias. A este Montevideo